Buenas, somos el grupo 13 integrado por Maite Boldman, Esther Tercero, Edurne Urrutia, Rocío Monsonís y yo, Elvira Carbonell. En el siguiente trabajo hemos diseñado un experimento para encontrar los genes que regula un factor de transcripción cuya batería de genes diana se desconoce. Además, se realizan dos condiciones distintas para saber si los genes que regula en ambas situaciones son los mismos. Aquí presentamos el índice que seguiremos. Los factores de transcripción son proteínas encargadas de la interpretación del genoma. Reconocen y se unen a secuencias cortas y conservadas del DNA y así regulan la expresión de genes diana. Esta regulación es muy compleja y está ligada a las condiciones ambientales y estímulos. En función de ello varían los factores de transcripción que se expresan en cada momento y las regiones a las que se unen. Además, en eucariotas, la interacción entre factor de transcripción y el DNA podrá ser tanto directa como indirecta. Por ello, es importante conocer su mecanismo de acción. Pensando en la mejora vegetal, nuestro proyecto se centra en una proteína de la familia Wurki. Esta familia está relacionada con el desarrollo, la adaptación a restricciones del medio y la respuesta a enfermedades. Dado su interés a nivel agroalimentario, se ha escogido Citrus clementina como organismo de estudio. En concreto, se buscarán los genes diana del factor de transcripción Wurki que se ve en la diapositiva, asociado con la deprivación de agua y el estrés salino. Esto se realizará en dos condiciones, riego normal y deprivación de agua. Existen diversas metodologías para detectar interacciones DNA-proteína. Como hemos dicho, conocer estos sitios de unión es clave para identificar posibles genes diana de un factor de transcripción. La principal diferencia entre estas técnicas consiste en si se trata de aproximaciones in vitro o in vivo. Los métodos in vitro son útiles para buscar a gran escala múltiples sitios de unión de diversos factores. En cambio, los métodos in vivo permiten identificar uniones que ocurren en determinadas condiciones biológicas. Dado que el objetivo de este proyecto es implicar dos condiciones diferentes, descartamos las técnicas in vitro como PBM y SELEX. Entre las técnicas in vivo de NeaSA-seq y ATAC-seq identifican regiones accesibles a la cromatina, a las que podría potencialmente unirse cualquier factor de transcripción. Sin embargo, nos interesa el estudio de un determinado factor de transcripción, por lo que también las descartamos. Así concluimos que CHIP era la estrategia más adecuada. Existen muchas variantes de esta técnica, BAR-CHIP para estudios de alto rendimiento y ChIP-EXO o ChIP-Nexus que, como mejoran la resolución, son útiles para caracterizar motivos de unión. Pero como el objetivo son los genes diana, elegimos ChIP-seq, que combina la inmunoprecipitación de la cromatina con la secuenciación de alto rendimiento. Sin embargo, ChIP-seq genera una lista muy extensa de sitios de unión, mayor que el número real de genes diana directos. Además, en organismos complejos como las plantas, los factores de transcripción no se unen a la región promotora del gen diana solamente, sino también a regiones distales, lo que complica su identificación mediante el criterio de proximidad. Por eso, en este proyecto vamos a emplear una combinación entre ChIP-seq y RNA-seq, con un análisis integrado, para así distinguir entre uniones funcionales y no funcionales. Una vez seleccionada la estrategia, el primer paso es adecuar un protocolo. Para ello, dado que debemos caracterizar los genes diana del factor de transcripción en las dos condiciones de estudio seleccionadas, se tomarán muestras de plántulas jóvenes de Citrus clementina. Dichas muestras se dividirán en 4 grupos: Wild Type en condiciones de riego adecuadas y bajo déficit hídrico moderado y agroinfiltradas con riego adecuado y bajo déficit hídrico. La deprivación de agua posterior a la agroinfiltración se mantendrá durante 24 horas trasplantando las plántulas a perlita seca. Para el experimento de ChIP-seq realizaremos 2 réplicas biológicas para cada condición de riego. En este caso solo se requiere tejido sometido a agroinfiltración. De cada muestra se obtendrá la cantidad necesaria para el input, el control IgG y la muestra ChIP.
Para el experimento de RNA-seq realizamos 3 réplicas biológicas para cada condición y el tejido se extraerá tanto de hojas agroinfiltradas como hojas de wild type. Para los ensayos de ChIP-seq y RNA-seq debemos sobreexpresar el factor de transcripción de interés ligado a una etiqueta, para lo cual emplearemos la expresión transitoria en hojas mediante la agroinfiltración. Primero clonaremos la secuencia codificante del factor y la insertaremos junto con el péptido FLAG a modo de etiqueta en el plásmido binario pCambia entre el promotor doble constitutivo del virus del mosaico de la cloriflor 35S y el terminador 35T. A continuación introduciremos los plásmidos binarios construidos en la cepa EHA105 de Agrobacterium tumefaciens por el método de congelación-descongelación. Para propiciar la expresión, 8 horas antes de la infección, aplicaremos un pretratamiento patogénico a las hojas inoculando Xanthomonas citri, subespecie citri. Después infiltraremos las hojas inyectando a presión la suspensión de las cepas de Agrobacterium transformadas. Como el éxito de la sobreexpresión del factor de transcripción es fundamental para el proyecto, se verificará antes de continuar. Antes de proceder con el propio experimento de ChIP, solo faltaría validar los anticuerpos. La validación de anticuerpo utilizado, en este caso el antiflag, antes de la inmunoprecipitación es esencial para obtener un enriquecimiento específico y por tanto unos resultados fiables. Así se evitarán las uniones inespecíficas durante la inmunoprecipitación. Se realizarán 2 tipos de validación. En la primaria se hará un inmunoblot con antiflag, partiendo de una muestra de cromatina inmunoprecipitada con ese mismo anticuerpo. Así sabremos si efectivamente el anticuerpo se asocia al factor de transcripción y si existen contaminaciones. Después se hará una validación secundaria, basada en inmunofluorescencia en muestras de células no agroinfiltradas. Se espera una reducción de la señal de al menos un 70%, según las guías de ENCODE. Con los anticuerpos ya validados se realizarán los ensayos de ChIP en base a las guías del ENCODE. De cada réplica se obtendrán 3 muestras diferentes: el input, el control anti-IgG, que es una muestra inmunoprecipitada con un anticuerpo no específico, y la muestra precipitada con el antiflag. Se seguirá el protocolo del NOLAN de 2017. A partir de 4 gramos de hoja se fijará con formaldehído al 1% para entrecruzar las proteínas de unión al DNA y se extraerá la cromatina. El siguiente paso será la sonicación, para obtener fragmentos de entre 200 a 700 pares de bases. Una vez sonicada, se reservará una alícuota como input DNA, útil para medir la cantidad de cromatina extraída, controlar si la sonicación ha sido uniforme y para la posterior normalización de datos. El resto de la cromatina se diluirá según el protocolo y se analizará su cantidad y cantidad mediante Agilent Bioanalyzer 2100. Esta cromatina se dividirá en 2 alícuotas antes de la inmunoprecipitación, una para su uso como control IgG, que permitirá conocer el ruido de fondo generado durante el experimento de ChIP y será útil en el tratamiento de datos, y la muestra que se precipitará con el anticuerpo antiflag. El siguiente paso será la inmunoprecipitación. Se añadirán los respectivos anticuerpos a ambas alícuotas, junto con las perlas magnéticas de MagnaChip con proteínas A y G. Finalmente, se precipitarán las perlas unidas al complejo ChIP. Se revertirá la unión proteína-DNA mediante calor y proteínasa K y se purificará el DNA aislado mediante el método de fenol-cloroformo. Vale. Una vez aislado el DNA y antes de secuenciar, es posible validar el éxito de ChIP mediante la qPCR. La ventaja es que no requiere amplificación previa, por lo que se evita el falso enriquecimiento de la señal.
Además, como se examinan posiciones específicas al mismo tiempo en la muestra chip y en el input, se compensa la variabilidad de la cromatina original. En nuestro caso podemos predecir posibles genes diana, ya que por extrapolación desde Arabidopsis se conoce su motivo de unión y los genes diana en dicho organismo. Por ello diseñaremos primers específicos para sus homólogos en Citrus. Tras validar, pasaremos a la secuenciación. Para ello construiremos librerías de cada una de las muestras de DNA aislado con el kit NebNest chip y los adaptadores NebNest Multiplex Oligos for Illumina, obteniendo fragmentos de 300 pares de bases. Finalmente, las librerías se secuenciarán con HiSeq por Parents. Así se alcanzaría una profundidad mínima de 18 millones de lecturas por cada muestra, con un tamaño de lectura de 125 pares de bases. Para el experimento de RNA-seq se partirá de las muestras sobreexpresadas empleadas en ChIP-seq y de muestras wild-type en las dos condiciones de estudio. Se realizarán 3 réplicas biológicas para investigar las diferencias entre ambas condiciones. El primer paso será aislar el RNA total de los tejidos seleccionados, empleando Spectrum Plant Total RNA Kit. Tras la extracción, se comprobará que la calidad e integridad del RNA son adecuadas para continuar. El siguiente paso es el enriquecimiento en mRNA. Para ello, se usará el Dynavix mRNA Purification Kit, que permite capturar el mRNA por las colas poli-A. Se ha optado por este método porque no interesan los non-coding RNAs. El protocolo de preparación de librerías con el kit NebNest Ultradirectional RNA, NebNest Multiplex Oligos for Illumina y HENCODE AMPure XP incluye la fragmentación del mRNA en tamaños de 300 pares de bases, la transcripción reversa y la ligación de adaptadores junto con un barcode que permita disminuir los costes de la secuenciación. El último paso sería la secuenciación de las librerías, que se llevará a cabo con Novasec 6000 de Illumina por Parents. De esta manera se realizarán aproximadamente 70 millones de lecturas para cada muestra, con un tamaño de lectura de 150 pares de bases. Finalmente abordaremos el análisis de las lecturas obtenidas en ChIP-seq y RNA-seq. Partiendo de los datos de ChIP-seq, el primer paso será el control de calidad de las lecturas mediante FastQ. En base a ello, se limpiarán las lecturas con un valor FRED inferior a 30 mediante Timomatic. Tras este paso, se mapearán las secuencias contra el genoma de referencia de Citrus clementina con Bowtie2. Seguidamente se realizará el pick calling con el algoritmo MAX2. Esto permitirá identificar las regiones de ADN a las que se une el factor de transcripción comparando las lecturas de las muestras con el input. A continuación se anotarían los genes con el fin de identificar los genes diana. Sin embargo, como el objetivo es identificarlos mediante la integración de los datos de ChIP-seq y RNA-seq, se obviará este paso. El preprocesado de RNA-seq lo realizaremos del mismo modo que en ChIP-seq. Utilizaremos FastQ para el control de calidad y Timomatic para limpiar las lecturas. A continuación, mapearemos mediante MapSplice, que tiene en cuenta el splicing alternativo y se aplican genomas eucariotas. Los archivos tipo SAM generados se evaluarán con QualiMap para comprobar la calidad del mapeado. Después se empleará ht-seq-count para cuantificar las lecturas que han sido mapeadas contra un solo gen, descartando lecturas multimapeadas. Para finalizar, antes de la identificación de los genes con expresión diferencial, los datos se normalizarán mediante TPM. Posteriormente se utilizará DSEQ2 para identificar los genes diferencialmente expresados. En este caso, al ser un análisis integrado, el análisis de enriquecimiento funcional se pospondrá. Finalmente, para integrar los datos emplearemos Beta.
Este software nos permitirá identificar los genes Diana que muestren cambios estadísticamente significativos en la expresión génica y que puedan ser atribuidos a un factor de transcripción. Beta calcula dos valores, RGB y RGE. RGB está relacionado con el potencial de regulación, considerando por defecto una distancia de 100 kilobases al sitio de inicio de la transcripción, y RGE, que está relacionado con la expresión diferencial de los genes. Después calcula RP, que es el producto de ambos valores. Esto se interpreta como un p-valor. Finalmente, consideraremos como posibles genes Diana a aquellos genes cuyo RP sea menor de 10 a la menos 3. Una vez se conoce el conjunto de genes Diana del factor de estudio en cada condición, se puede realizar un análisis adicional mediante el uso de herramientas basadas en ontología de genes. En este caso usaremos David, para vincular funciones al conjunto de genes. De esta forma, se podría predecir el rol de los genes Diana en el metabolismo bioquímico de Citrus clementina. El último paso del experimento consistiría en la validación de los resultados obtenidos. Brevemente, los experimentos de ChIP-seq se validarían mediante una qPCR, tal y como hemos explicado antes. Para validar el RNA-seq sería asimismo mediante qRT-PCR. Finalmente, este es el presupuesto aproximado de nuestro proyecto, estimado en 9.313 euros aproximadamente. En definitiva, el objetivo de este proyecto es encontrar los genes Diana del factor de transcripción cycle de la familia Warki de Citrus clementina, relacionado con la respuesta al estrés hídrico. Lo realizaremos mediante una combinación de ChIP-seq con RNA-seq en dos condiciones, riego adecuado y deprivación de agua. Para ello se agroinfiltrarán hojas de clementinero con el fin de que se sobreexprese el factor de transcripción unido a FLAG, lo que permitirá inmunoprecipitarlo en ChIP-seq y estudiar la expresión diferencial en RNA-seq. En ChIP-seq se realizarán dos réplicas de cada condición y se utilizarán como controles el input y el anti-IgG. Las muestras se obtendrán de las hojas agroinfiltradas. En RNA-seq se realizarán tres réplicas de cada condición y se comparará la expresión de las muestras de hojas agroinfiltradas con las de wild type. Finalmente, se realizará un análisis integrado con el fin de obtener las listas de genes Diana regulados por el factor de transcripción en cada condición. Estos genes podrán validarse posteriormente. Y esto sería todo. Gracias por su atención.